Buenas, buenas. Pues bueno, ¿alguna vez te has preguntado lo que es el bootloader, cómo funciona, cuáles son los riesgos, las ventajas? Pues bueno, en este video te voy a tratar de explicar más o menos de qué se trata todo esto, ¿no? Porque si estás pensando en liberarle el bootloader a tu teléfono, pues déjame decirte que hay varias cosas a tener en consideración. Varias ventajas, varias desventajas, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, si se puede cerrar. Pues bueno, vamos a empezar desde el inicio, ¿vale? Primeramente, ¿qué es el bootloader? Pues tengo aquí que es el programa que se inicia al encender tu teléfono y es el encargado de iniciar el sistema operativo en la memoria RAM de tu teléfono. En pocas palabras o en grandes rasgos o en cortos rasgos, es el programa el cual se encarga de iniciar que tu teléfono inicie, bueno, pues sí, el encargado de que tu teléfono inicie bien, ¿no? De que inicie el sistema operativo, ya sea si tienes Android, el sistema operativo de Samsung, de HyperOS, ¿cómo se llama este? De OnePlus, de iPhone, etcétera, ¿no? Tal cual, este programita lo que se encarga es de que se inicie el sistema operativo de forma correcta. Pero bueno, si estás pensando en cómo se libera todo lo que es el bootloader, pues bueno, déjame decirte que no hay un método en específico para todos los modelos en general. Hay un método que depende pues del modelo y de la marca de tu teléfono. Por ejemplo, en este caso yo tengo un dispositivo Xiaomi. En los Xiaomi, a lo que tengo entendido, bueno, con respecto a hace un tiempo, es que supuestamente tú conectabas tu teléfono a lo que es una herramienta de Xiaomi. En esa herramienta como que te registrabas, le dabas, bueno, entrabas con tu teléfono en modo de depuración USB, ¿no? Lo conectabas a la computadora, instalabas este programa y le pedías permiso a Xiaomi para liberar tu teléfono de bootloader, ¿vale? Tal cual, después de esto te mandaba un mensajito que decía que tenías que esperar 7 días. Después de esos 7 días, tú volvías a conectar tu teléfono a la computadora, pero ahora me parece que con datos móviles o algo así. Lo conectabas por medio de, aparte del cable USB, y ahora sí se hacía lo que era la liberación del bootloader. Tal cual, lo que se hacía en ese proceso es formatear el teléfono, pero ahora sí el bootloader ya estaba desbloqueado. ¿Cómo sabíamos que ya estaba desbloqueado? Pues cuando iniciaba el teléfono o cuando inicia el teléfono, en la parte de arriba en los dispositivos Xiaomi, no sé si en todos, aparece un candadito. Si ese candadito está cerrado, significa que el bootloader está bloqueado, está cerrado. Si ese candadito está abierto, significa que el bootloader ya se abrió, ya se desbloqueó, tal cual, ¿no? Eso era en cuanto a lo que es antes con los dispositivos Xiaomi. Tal cual, hay métodos oficiales para cada marca de teléfono y hay métodos como no oficiales como para hacerlo más rápido. Pero te digo, esto ya va a depender si tu teléfono es Samsung, si es Motorola, si es Xiaomi, si es pues Poco, etcétera, ¿no? Depende de la marca y del modelo, pues el método en el que se vaya a hacer todo esto. Y tal cual, vamos con las ventajas de tener el bootloader desbloqueado. Las ventajas tengo que son pues algunas varias. Podemos instalar firmware pues no oficial, ¿no? El chiste es modificar el sistema para obtener beneficios. Bueno, ahorita te voy a dar más o menos una explicación de todo esto. También podemos instalar lo que son ROMs modificadas y aparte pues como modificaciones aparte de otros sistemas operativos. Tal cual, las ventajas son casi la misma, que es hacerle modificaciones al sistema operativo de tu teléfono para obtener ventajas o pues personalización dependiendo pues de tu teléfono, ¿no? En este caso te voy a platicar un poquito de este teléfono. Yo cuando llegué en este teléfono tenía lo que es el sistema operativo de Xiaomi, pero lo que hice fue liberarle el bootloader y instalarle una versión que se llama Xiaomi EU, ¿vale? Xiaomi EU es un sistema operativo hecho por personas no oficiales de Xiaomi, pero este sistema operativo está bastante optimizado. Bueno, está mejor optimizado que el original, está totalmente libre de publicidad. Para los que no sabían, los dispositivos Xiaomi suelen tener anuncios, publicidad, etcétera, pero con ese sistema operativo ya no tiene nada de anuncios. La batería, bueno, noté yo un cambio de la batería que me duraba muchísimo más, pero pues hay algunos riesgos que debes de tener en consideración, ¿no? Te digo, cambié el sistema operativo original por el sistema operativo Xiaomi EU. El Xiaomi EU no es original de la empresa de Xiaomi. Son un grupo de personas que crean estas ROMs. Tú se la metes y listo. Pero no solamente está Xiaomi EU, sino pues para otros teléfonos está lo que es CyanogenMod, Pixel ROM. Existen muchas ROMs o Pixel Experience, no me
acuerdo de otra, pero bueno, hay muchísimas personas que crean ROMs para distintos teléfonos y las cuales tú las puedes instalar, pero para todo esto debes de tener lo que es el bootloader desbloqueado, ¿vale? Ahora, estas son en cuanto a las ventajas, te digo, lo puedes personalizar, puedes instalarle un sistema operativo, otro, etcétera, pero en cuanto a las desventajas tenemos aquí varias, ¿vale? Las desventajas, la primera y la más importante es que anulas la garantía. Cuando tú liberas el bootloader de tu teléfono, este pierde totalmente la garantía. O sea que si tú le haces algo, se daña el sistema operativo, ya no te deja prenderlo o algo así, pues ya no lo puedes llevar a garantía porque ahí ya básicamente rompiste la garantía. También tenemos un riesgo de malware, o sea, ponerle algún programa malicioso, algún virus, etcétera. También tenemos lo que puede ser la pérdida de compatibilidad en aplicaciones de banco y seguridad, ¿vale? Y tal cual lo que es la pérdida de seguridad, pues tal, bueno, en específico, los dispositivos Xiaomi tienen un sistema como los iPhone, bueno, algo parecido a los iPhone, ¿no? Tú, no sé si tú lo sepas, pero cuando un iPhone lo reinician, te pide una cuenta de iCloud. Si no pones esa cuenta de iCloud, no te deja pasar ni usar el teléfono. Pues bueno, en algunos dispositivos Xiaomi funciona de una manera un poquito similar. Te pide la cuenta del dueño original y si no la pones, pues no te deja utilizarla. Pero al romper la barrera de lo que es el bootloader, lo que pueden hacer las personas cuando se encuentran un teléfono, por así decirlo, es instalarle otro sistema operativo y de esta manera ya no les va a pedir esa cuenta y por lo tanto se brincan este acceso, ¿no? O sea, pierdes esa seguridad que te da, pues en este caso Xiaomi, de sus cuentas de, pues, de Xiaomi, ¿no? Puede ser en otra marca de teléfono, algunas otras cosas. Y lo que dice de la incompatibilidad en aplicaciones de banco es que con algunas ROMs personalizadas, las aplicaciones de banco están como bloqueadas, porque como que no cumplen los mínimos de seguridad y por lo tanto las aplicaciones de banco pues no te deja ejecutarlas. Pero pues en este caso en específico, con Xiaomi EU eso no pasó, ¿vale? Bueno, ¿cómo sabemos si ya está desbloqueado lo que es el bootloader? Pues aquí tengo dos opciones, pero creo que ya también aquí depende de lo que es la marca y el modelo de tu teléfono. Tal cual, como te digo. Hay una opción, y no sé si esté disponible en todos los teléfonos, pero cuando tú apagas y enciendes el teléfono, cuando lo dejas aquí presionado el botón de bloquear y le das en apagar, al momento de encenderlo por aquí en la parte de arriba aparece un candado. Si ese candado está cerrado, significa que el bootloader está bloqueado, o sea, todavía está bien, está normal. Y si aparece el candado abierto, significa que el bootloader alguien ya lo abrió, o tú ya lo abriste, o algo así por el estilo, ¿no? Pero si no te aparece este candadito, hay otra forma, pero te digo, ya depende, ¿no? Tal cual a lo que encontré es de que tú puedes entrar a las opciones de desarrollador en tu teléfono, pues a las opciones de desarrollador y por ahí viene una opción que dice ver el estado de bloqueo o ver el estado de desbloqueo, algo así por el estilo. Tú le das ahí y te dice si el bootloader está abierto o está cerrado. Esa es son dos maneras de comprobar si está pues abierto o cerrado el bootloader, ¿vale? Y bueno, vamos a ir con que otra duda, bueno, una duda más recurrente. ¿Se puede volver a cerrar el bootloader? Pues bueno, a lo que tengo entendido es que sí, pero también creo que ya depende de la marca y del modelo. O sea, sí se puede y creo que solamente en algunos dispositivos, pero pues ahí ya sería cuestión de investigar. En mi caso creo que con los Xiaomi sí se puede, creo que con todos en general de los Xiaomi, tal cual viene una herramienta también oficial de Xiaomi en la cual te instala el sistema operativo original y te cierra el bootloader para que ya no puedan cambiar el sistema operativo, pero pues creo que ya también depende de la marca y el modelo de tu teléfono. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones y conclusiones de este video, ¿es bueno abrir el bootloader o no? Creo que ya dependería bastante de cada persona. En mi caso, como te digo, para este teléfono el sistema operativo original estaba bastante feo, tenía bastante publicidad, la batería no me duraba, inclusive ya no tenía actualizaciones y con Xiaomi EU, que es una ROM modificada, pues puedo tener acceso a todas estas funcionalidades, al menos por un poco tiempo, bueno, un poco más de tiempo, ¿no? Algunas actualizaciones, más eficiencia, más compatibilidad, mejor accesibilidad, mejor rendimiento. Pero todo esto ya va a depender de ti, ya que te digo, hay bastantes riesgos, hay bastantes ventajas, pero ya dependerá de ti. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. También espero haberme dado a entender, ¿vale? Mi nombre es Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.